Buenos días, aquí estamos en la oficina de la iglesia preparados para seguir con el estudio sobre el libro de Hebreos. Vamos a estar oyendo de parte de Dios y lo que Él quiere decirnos a nosotros. Vamos a estar hablando de lo que creemos y cómo creemos. Voy a estar haciendo alusión de eso en unos momentos más, pero antes de iniciar vamos a dar un momento para la oración. Un momento para orar por los enfermos, los quienes están sufriendo en esos momentos. Tenemos noticias de que unos están recuperando, por ejemplo, qué bueno que hermana Rosy está ya a punto de poner peso sobre su tobillo otra vez. Felicidades, hermana, seguimos orando contigo. Otros están sufriendo y en ese momento de escasez por falta de trabajo, todavía tenemos un Dios soberano quien nos ama y vamos a orar para que Él suple toda necesidad. Señor, gracias te damos por la oportunidad de ser siervos tuyos. No queremos solamente estar fingiendo como somos parte de la familia de Dios. Queremos entender la posición, el puesto que tenemos en ti. Gracias por haber adoptado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la sanidad. Unos quienes están enfermos, sánales, guárdales, Señor. Que en cada casa no falta ninguna cosa buena, porque eres siempre el buen Señor. Gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hace unos momentos hice una alusión a lo que creemos. Y eso es lo que enseguida oímos y decimos uno a otro. ¿Qué crees? Pero el asunto es que esa no es la palabra correcta que debemos nosotros decir. Porque la Biblia no nos enseña de qué es importante y qué creemos, sino cómo creemos. En toda parte, las creencias que tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, no menciona ninguna vez las creencias, el contexto o el cuerpo de lo que creemos, sino siempre es presentado como un verbo de acción. La creencia es una cosa, pero Dios está interesado en lo que nosotros estamos actuando. El libro también de Santiago menciona que la fe es una acción. Entonces, 98 veces en solamente el Evangelio de Juan menciona de estar creyendo en las acciones que corresponden. Incluso puedo hacer alusión en el Evangelio de Mateo. Tenemos en capítulo 8 un momento en cuando Dios va a sanar, Jesús va a sanar un enfermo y la respuesta fue: tal como creíste va a pasar. Ese es lo que nos toca. Tenemos que actuar con las creencias. Y en el día en cual estamos estudiando sobre el libro de Hebreos, las creencias del cuerpo judío, ese pueblo de Dios, ellos pensaban que en el mundo venidero, es decir, en el momento en cuando tenemos el nuevo mundo y estamos con Dios, ellos creyeron de que los ángeles iban a estar gobernando sobre ese nuevo mundo, ese nuevo ambiente. Entonces tenemos que actuar de forma en que podemos entender. Y ahorita estamos viendo de que Dios quiere decirnos que somos nosotros los herederos, los quienes están por gobernar encima de su nueva creación, lo nuevo que viene enseguida. Tenemos que actuar. Entonces vamos a comenzar con esa primer parte que corresponde hoy. Estamos en el segundo capítulo de Hebreos y como habíamos dejado en la semana pasada, el verso 4, ahorita estamos en el verso 5. Les voy a estar leyendo unos versos ahorita y dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le está sujeto. Ahora bien,
Es cierto que todavía no vemos que todo le está sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra para haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Aquí tenemos el texto que vamos a analizar en los primeros partes y está haciendo alusión al capítulo 8 de Salmo 8, y está el salmista mencionando que Dios tiene un puesto, un lugar muy especial por los seres humanos. Puede ser que nos caiga un poquito raro de que terminando con capítulo 1 y así los primeros partes de capítulo 2, hablando de que Jesús es superior a los ángeles, y luego llegamos a ese capítulo y en verso 9 dice, sin embargo vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Tenemos que entender, porque ese fue una cosa que provocaba mucha incertidumbre en el momento con los lectores del libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque Jesús es superior. ¿Cómo puede decir que es inferior? Necesitamos entender cómo es el contexto de qué estamos hablando y qué es lo que Jesús hizo por nosotros. Las creencias en el día estaban así. Los judíos pensaban que el arcángel Miguel iba a ser el dominante, el encargado, el gobernador sobre ese mundo venidero. Entonces, cuando llegamos a esa primera parte, cuando dice el escritor de Hebreos, capítulo 2 y verso 5, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero. ¿De qué estamos hablando? No es así. Él está por hablar algo acerca de nosotros. Esa es la razón que hizo alusión a Salmo 8. Déjame leer otra vez lo que ese salmo nos dice. Voy a leer todo el salmo, no es muy largo. Entonces, comenzando en verso 1, dice, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios, has hecho un brote de alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Fíjense en la diferencia. Aquí estamos en el Salmo 8 y menciona que el ser humano fue hecho un poco menos que Dios. Y aquí en el texto que tenemos está hablando otra vez de los ángeles. Está hablando de dos tiempos específicos. Estamos nosotros con el entendimiento de la creación. ¿Cómo fue el ser humano creado? Esa fue la intención inicial y final de Dios. Que el ser humano sea el gobernador, que tenga el dominio en el momento. Escucha lo que Dios mismo dice en Génesis capítulo 1, versos 26 a 28. Dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. No dice a imagen de los ángeles, sino a Dios. Y sigue hablando que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense.
Llena la tierra y sométela. Dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esa es lo que fue la intención en la creación de Dios. Entonces, ¿cómo es que llegamos nosotros a tener otro puesto? Porque es muy raro de entender que el ser humano hoy en día no tiene tanto dominio. No estamos sobre muchas cosas. Escucha lo que está diciendo luego en ese mismo capítulo 2 de Hebreos. Verso 15 dice, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Es un cuadro muy triste, que estuvimos nosotros como ser humano creados imagen de Dios para tener dominio, pero luego al entrar el pecado en el ser humano, cuando estaban comiendo en ese fruto en el huerto, entonces, ¿cómo fue la respuesta? La respuesta resultó en que perdimos el dominio que era nuestro para, en vez de tener el dominio, tener una vida de esclavitud. Así es. Y en ese momento estamos bajando la autoridad, bajando el reino, bajando lo que tenemos. Esa es la razón que dice en esa última parte que acabamos de leer, dice así en verso 9, así por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Es decir, aprobar. En la Reina Valera incluso dice, gústase la muerte. No es porque ella estaba disfrutando. Esa es una prueba. Cada persona sabe qué es probar algo. Cuando estamos en la calle, cuando vamos a un restaurante nuevo y nunca hemos comido de allá o un tipo de comida. Yo recuerdo la primera vez en cuando estuve ofrecido una prueba de sushi. Y a pensar sushi, pues es pescado crudo y pues no, dice, pues pruébalo. Y estaba animándome de probar, mi esposa principalmente, porque ella ya había disfrutado de esa. Y yo de verdad no quería. Pero como con los niños incluso, estamos en un momento de enseñarles. La enseñanza es de que tienen que probar y luego si no tienen o no les gusta, no tienen que terminar. Pero insistimos cuando estamos enseñando de probar todo. No tiene que disfrutar todo, pero no podemos solamente a la vista decir, mira, no quiero. Una prueba entonces es solamente un poquito. Y aquí tenemos en el texto de Hebreos 2 el hecho de que Jesús probó por nosotros la muerte. Ese es importante entender, porque ese resulta en el testimonio y el propósito que Dios tiene por nosotros, para rescatarnos la muerte, todo lo que había llegado a nosotros por entrar en pecado, perder el lugar de dominio, perder el lugar de ser gobernadores de la tierra, puede decir. En ese momento estamos con la muerte enfrente. Pero ¿cómo fue lo que Jesús llegó a hacer? En Lucas 19 y verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Unos piensan que yo soy perdido. Pero ¿cómo es que estoy perdido si aquí estoy en la oficina? ¿Cómo es que una persona está perdida si entiende dónde está la persona? Es posible estar en un momento perdidos. Yo recuerdo cuando llegamos como familia la primera vez a Guadalajara y pasábamos varias horas perdidos en la ciudad. Sabíamos dónde estábamos porque estuvimos ya en Guadalajara, todo entendía esa, pero estuvimos perdidos porque no sabía a dónde va, no sabíamos en cuál dirección ni con quién podemos acudir para buscar ayuda. Entonces estuvimos perdidos en ese sentido. Pero en el sentido del ser humano, lo que fue perdido precisamente es eso. Y habla de esta, que estamos nosotros en un momento como gobernadores de toda la creación y perdimos para ser esclavos.
Estuvimos en un momento con la vida eterna. Recuerda que Adán y Eva estaban listos y dispuestos a comer todos los días del fruto del árbol de vida y podían vivir por siempre disfrutando compañía y conviviendo con Dios mismo. Y ellos perdieron eso y ahorita están, como acaba de leer en verso 15 del texto de hoy, que está con temor de la muerte. Entonces, lo que fue perdido no precisamente es el ser humano, porque el ser humano sigue multiplicándose, sigue con la instrucción de Génesis de ser fructífero y multiplíquense, etc. Pero no estamos con lo mismo como puesto como antes. Entonces, tenemos algo perdido. Y dice en Lucas 19 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para poner otra vez en el lugar. Es porque ahorita, con el pecado, el ser humano, todo el mundo afuera de la iglesia, afuera de los quienes fueron redimidos, afuera de los quienes ya están recuperando esa, porque ya no podemos ser perdidos si estamos en Cristo Jesús. Podemos caminar en la vida santa, vamos a estar hablando de esa enseguida, pero Cristo vino para probar la muerte. ¿Por qué? Porque en Romanos 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Cristo vino para librarnos de la esclavitud y devolvernos al gobierno de la creación de Dios, para que no tengamos el temor de la muerte, para que no estemos todavía esclavos al pecado. Es una mala doctrina las iglesias y los predicadores quienes están enseñando a sus oyentes, los creyentes, que ya es cierto que somos salvos, pero seguimos como pecadores, que entendemos que nosotros no somos perfectos. No, de verdad, Cristo nos dice que debemos ser perfectos tal como Él es perfecto. Precisamente estaba leyendo hace unos días en el texto y en el Sermón de Monte. Escucha lo que Jesús nos dice en Mateo 5 y verso 48. Dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Si Dios está esperando perfección de nosotros, ¿cómo es posible que llegamos a decir, mira, es porque todavía somos esos seres humanos? Eso significa que la sangre de Cristo no ha hecho su poder en nuestras vidas. Tenemos que movernos y ser libres, porque no tenemos esa. Otra vez, ese verso 15 del texto de día hoy en Hebreos 2 dice, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Nosotros no estamos temerosos de la muerte, tampoco debemos estar caminando en el pecado. Ese mismo escritor de los Hebreos está por animarnos de caminar en la santidad. Él está diciendo que sin la santidad nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que tomar en serio lo que Jesús ha hecho entonces. Aprobar la muerte, el pago del pecado, está Él rescatándonos, está Él buscando y librándonos del castigo que es el pecado. Ahorita nosotros no somos esclavos. El diablo solamente tiene dominio sobre sus esclavos. Una vez que nosotros no somos esclavos, no tenemos que someternos a lo que el diablo quiere. Ese es lo que estamos nosotros por ver. Y incluso en el momento de la tentación de Jesús, recuerda, Jesús era y es siempre perfecto. Nosotros tampoco necesitamos estar metidos en el pecado. Vamos a estar hablando de eso en unos momentos más, pero leemos unos versos más de capítulo 2 de Hebreos, verso 10 en adelante ahorita. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien
todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y pues en otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Entonces estamos conociendo y reconocemos de que Dios nunca entró en pecado. Llegó como el perfecto Hijo de Dios. Llegó y vivía en el mundo todos esos años sin pecar, predicaba la santidad, luego fue crucificado, resucitó de la muerte y entró en el cielo, jamás probando el pecado, pero sí probó la muerte. Entonces, ¿qué está diciendo? Que para perfeccionarse, está hablando de esa prueba de la muerte que Jesús tenía que probar. ¿Por qué? Porque llegó a ser como nosotros. Escuche bien, que Dios no se puede morir. Es eterno. Los ángeles tampoco pudieron llegar a la tierra y morir por nosotros. El resultado del pecado es la muerte. Jesús en su vida jamás pecó. Pero cuando comenzamos a leer en varios de los evangelios, en Mateo así como en Lucas, tenemos su registro, su árbol genealógico. Y allá tenemos nombres. ¿Y saben algo? De que en cada uno de esos nombres tenemos personas quien fueran pecadores. Entonces Jesús llegó a ser semejante a nosotros, un ser humano quien sí puede morir, no por sus pecados, sino por el pecado que ya fue registrado en ser humano. Nacido así, podía él morir en ese momento. En 2 Pedro, capítulo 1 y verso 4 dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Lo que ahorita en esa parte de Hebreos está diciendo es que Jesús bajó por su voluntad a un puesto menos ahorita que los ángeles. No está contradiciendo lo que había dicho antes en capítulo 1, que Jesús es superior a los ángeles, porque ese es el lugar que había recuperado. Pero lo que fue la intención de Jesús es bajarse menos inferiores de los ángeles para estar con nosotros, para que luego cuando está resucitado puede traernos a nosotros, rescatándonos de la esclavitud y estableciéndonos otra vez en ese puesto que es nuestro. 2 Corintios capítulo 7 y verso 1 dice, ¿cómo tenemos esas promesas, queridos hermanos? Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. En otras palabras, ese depende de nosotros, como había dicho en el inicio de esa lección. Lo que creemos es importante, pero cómo creemos es aún más importante. Uno puede decir, yo creo que Dios quiere que sea perfecto yo. Yo creo que Dios vino en forma de su Hijo, Cristo Jesús, para salvarme. Y yo creo, pero ¿saben? Que un momento en cuando las creencias no nos motivan a hacer algo, es solamente una creencia. Necesitamos tener la fe activa. Hasta los demonios creen, pero no son salvos.
La salvación, y en ese contexto está hablando de la santificación, está conectado a la obra santificadora de Cristo Jesús, pero conectado con cómo creemos y actuamos. Podemos hacer muchísimo más porque Cristo ha llegado y ha rescatado, ha librado a nosotros de la esclavitud y ahorita tenemos ese dominio. Esa es la razón que Jesús, enseñando a sus discípulos, dice, ora así, porque está Él explicando que tenemos otra vez la autoridad. ¿Por qué debemos nosotros orar? Que Dios haga en la tierra su voluntad. Porque tenemos la autoridad. Él está estableciendo la autoridad. Si no creemos esa, vamos a decir, mira, ¿por qué oro? Porque Dios va a hacer lo que quiere hacer. Pero la razón que oramos es porque ahorita somos, e incluso va a estar diciendo que Cristo no teme de llamarnos sus hermanos. Pero ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? Si actuamos mal, si estamos usando siempre groserías, si estamos viviendo en avaricia, si estamos siempre viviendo igual, a par con todo el mundo, ¿qué vamos a estar diciendo a Jesús? ¡Qué vergüenza! Que Él dice, mira, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi familia. No, la familia de Jesús es perfecta. Tenemos que actuar con lo que creemos. Esa es la razón que, como acabamos de leer, en verso 12, dice, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos. No se avergüence de llamarnos a nosotros hermanos. ¿Por qué? Porque Él está siempre vinculado con los pecadores, pero redimidos. Porque si otra vez llegamos a analizar ese árbol genealógico de Jesús, es cierto que encontramos pecadores. Pero entre esos pecadores, y mencionan específicamente los pecados. No quiero solamente indicar a las mujeres porque obviamente el pecado está en todo, pero es más fácil en un momento estudiando la genealogía de Jesús solamente agarrar unos pocos nombres. Y tenemos allá unos pocos nombres de mujeres quien obviamente fueran pecadores. Tenemos ramera en su árbol. Tenemos esas personas quien no fueran parte de pueblo de Dios. Tenemos esas personas quien fuera incluso adúltera y el primer hijo tenía que morir, y estamos hablando de ese hijo de David y Betsabé. Pero todo eso no se avergonzó, porque Cristo puede redimir, borrando el pecado y estableciéndonos ahorita como sus hermanos en la santificación. Jesús se hizo humano entonces para destruir al diablo y librarnos de temor de la muerte. Esa fue su intención. Escucha lo que dice Romanos 5 y verso 12. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿Quién fue? Adán, obviamente. Y por medio del pecado entró la muerte. Ya la muerte moraba y reinaba en todo ser humano. Cuando Cristo nació de ser humano, nació de la Virgen, la naturaleza de llegar como un ser humano significaba que iba a morir. Iba a morir. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pero escucha, porque la paga del pecado es la muerte, habíamos leído. Pero ahorita tenemos la dádiva de Dios. Leímos esos versos 14 al 16 de texto de Hebreos 2, como habíamos ya apartado por el estudio hoy. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular. Ese habla de lo mismo de rescatar. Lo mismo para buscar a los perdidos y restaurarles lo que habían perdido. Anular mediante la muerte. ¿La muerte de quién? De Jesús. No de nosotros. Nosotros
Antes, todo ser humano no probó la muerte, sino tenía que morir. Pero Jesús probó la muerte. 3 días después resucitó para que esa prueba sea suficiente a todo ser quien quiere llamarle Señor y Salvador. Y luego creer suficiente para caminar como su familia. Dice, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, anuló el diablo su poder, su muerte, anuló todo eso, dice, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Ese habíamos leído varias veces, el verso 15. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Estamos hablando de nosotros. Cristo vino para ayudarnos, para rescatarnos de todo lo que tenemos como los resultados del pecado, de perder el dominio. Esa es la razón que comenzó a mencionar de que ese mundo venidero no pertenece a los ángeles. Y uno dice, mira, pertenece a Jesús, es cierto, pero a nosotros. Él está mencionando incluso al puesto de sus discípulos. Sus discípulos no fueron perfectos, pero habían sido resucitados, rescatados. Habían sido, después de ser perdidos, ya fueron salvos. En 1 Juan, capítulo 3 y verso 8, dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Escucha lo que los apóstoles y Jesús estaban enseñando en su día, de que la iglesia no tiene que seguir probando el pecado. La iglesia ahorita tiene el dominio. La iglesia ya puede manejar, caminar la vida en la santidad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. Y por eso no se avergüenza Él de llamarnos sus hermanos. La palabra destruir o anular, como está aquí en la Nueva Versión Internacional, no está hablando de quitar totalmente. Más bien, Jesús vino para destruir o quitar el poder de Satanás sobre nosotros. Y en el mundo todavía sigue. El mundo todavía tenemos pecado, tenemos esa mala hierba brotando en toda parte. E incluso puede ser una tentación a los hijos de Dios, nosotros. Pero como hijos de Dios, no tenemos que someternos a la tentación. Esa es la razón en el momento en cuando Jesús fue tentado, Él podía negar, porque su naturaleza, tanto como la nuestra ahorita, porque hemos sido transformados. No tenemos la naturaleza pecaminosa nada más. Nosotros no somos esclavos, ni tiene el diablo dominio sobre nosotros, sino al revés. Dios en Jesús llegó para restaurarnos con el dominio y Satanás no está sobre nosotros, sino estamos sobre. Estamos con la autoridad. En Salmo 23 tenemos esa palabra en verso 4. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. En otras palabras, aun cuando estamos caminando en ese mundo, con todo lo que el diablo tiene bajo su poder, y hoy en día con los problemas en todo el mundo, con esa organización mundial de salud, y en todo lo que ellos están tratando de acomodar y cambiar lo que podemos y no podemos hacer. Puede ser que llegamos a pensar, ya somos débiles, no tenemos la autoridad. No, todavía tenemos la autoridad. Todavía la iglesia tiene la respuesta. Somos la gente encargada con la palabra, el mensaje del evangelio.
Tenemos todavía los misioneros trabajando en toda parte del mundo. Todavía tenemos la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya ha destruido, ha anulado el poder del diablo sobre nosotros. Todavía el diablo está tratando de hacer sus cosas en el mundo, pero nosotros no somos de parte del mundo. No tenemos que preocuparnos de lo que el diablo está haciendo, porque él tiene su agenda, pero nosotros tenemos nuestra agenda. En el libro de Apocalipsis, incluso Jesús menciona qué bueno que esa iglesia, en capítulo 2, esa iglesia no está enterrada de los secretos ocultos, profundos de Satanás. Hoy en día tenemos unos cristianos quienes siempre están estudiando lo que está pasando en el mundo, como ellos tienen como su trabajo de siempre estar enterado de las acciones del diablo. Fíjense, el diablo sigue haciendo lo mismo, tratando de esclavizar al ser humano, mientras la iglesia sigue con su trabajo. Y si estamos desviados de visión, desviados de opinión y de lo que debemos estar haciendo, entonces no vamos a estar trabajando en nuestra parte, sino solamente indicando lo que el diablo está haciendo. No debemos estar indicando siempre los trabajos del diablo, sino como iglesia estamos indicando el trabajo que Dios hace en nosotros, purificándonos, rescatándonos. Esa es la palabra de esperanza que nos corresponde. Entonces, cuando dice que Jesús se hizo más inferior a los ángeles, en verdad está diciendo que Jesús se hizo humano. Se hizo humano. ¿Para qué? Porque requería ser un ser humano para llegar a ser sacerdote. Esa es la última parte de ese capítulo que vamos a estar analizando, pero enseguida vamos a estar hablando de que Jesús es el sumo sacerdote mucho, porque es un tema principal en el libro de Hebreos. Pero leemos. Dice entonces en verso 16, pues ciertamente no vino en auxilio a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. En toda parte de la Biblia tenemos ejemplos de sacerdotes, incluso el sumo sacerdote, quien no era fiel como esa. Podemos nosotros hablar Elí en el Antiguo Testamento, podemos hablar de Caifás en el día de Jesús. Podemos mencionar esas personas porque comenzaron ellos buscar el bienestar de sí mismo. Pero aquí tenemos esas dos palabras fundamentales que indica el tipo de sumo sacerdote que era Jesús. ¿Qué dice? Que él en verso 17 dice fiel y misericordioso. Fiel y misericordioso. Vamos a comenzar con la segunda palabra, misericordioso. Los ángeles, como son espíritus, no entiende todo lo que sufre nosotros. Ellos no están nunca han estado bajo el dominio del diablo. Entonces no entienden qué es la tentación a 100. Entonces no pueden responder con misericordia porque no entienden a 100. Pero Jesús llegó a ser como nosotros. Esa es la razón que puede ser un sumo sacerdote misericordioso. Él sí sufría. En su vida no tenía suficiente comida a veces. No tenía el abrigo en el momento de frío. No tenía lugar para acostarse y poner para dormir. No tenía en muchas ocasiones. Incluso no tenía comida en esa tentación famosa que el diablo vino a él tentándole para convertir las piedras a pan.
tenía las mismas tentaciones. Él entiende qué es tener un amo así como el diablo llegando y diciendo, tú tienes que hacer eso. Pero en esa no pecó. Entonces, Él puede comprendernos. Él puede entender. Jesús se hizo hombre. Eso es lo que quiere decir esa parte. De que Jesús, llegando a ser hombre, es un sumo sacerdote misericordioso con nosotros. No es solamente uno quien vive en su torre y no entiende nada de lo que está pasando entre la gente normal. Jesús se hizo normal, nacido de pesebre. Y por eso puede entender cualquier momento, todos los sufrimientos que estamos pasando, cada padecimiento, Jesús entiende. Y por eso puede ser misericordioso. Y Él llora con nosotros. Él está con nosotros en cada momento. Pero también dice que es un sacerdote fiel. Jesús era un sumo sacerdote así, de ese nivel, para vencer al diablo. Es una cosa tener un sumo sacerdote misericordioso, quien entiende las necesidades, porque también entiende que es frágil, porque es pecador. Pero en la vida, por ejemplo, mencioné de Caifás. Él nunca dice, pues yo también soy pecador. No, él estaba ordenando y diciendo todo eso. Entonces, siendo pecador, no era fiel, pero tampoco misericordioso. Jesús, llegando a ser humano, llegó a ser misericordioso, pero en toda vida fiel. Ese es algo impresionante, porque podemos nosotros mencionar cómo es Jesús. En el libro de Apocalipsis tenemos una palabra, una descripción de Jesús. Se encuentra allá en capítulo 19 y verso 11. Dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. En otras palabras, su nombre llegó a ser fiel y verdadero. Porque ese es quien es Jesús. Ese es el enfoque de todo lo que tenemos en esa parte de Hebreos 2. Porque si no entendemos que Jesús quiere que tengamos una vida santa, no podemos nosotros ser como sus hermanos. Los quienes son fieles, verdaderos, los quienes han probado y son misericordiosos. Hoy en día tenemos gente quien debía ser hermanos, es decir, semejanza de Dios. Hermanos de Jesús, pero llegan a un momento en cuando tienen un ambiente de soberbia espiritual y dice, yo soy perfecto, yo no puedo, y no puede entender ni relacionarse con las personas afuera de la iglesia. Jesús siempre podía entender las necesidades de los pecadores. Llegaban a Él, incluso gente con soberbia, acusando en una ocasión una mujer quien estaba en medio de un pecado, adulterio, y todos querían acusarle y luego matarle. Y Jesús dice, el quien no ha pecado, nunca ha pecado, que tire primero la piedra. ¿Y qué pasó? Todos se alejaron. Jesús sí era perfecto. Pudiera Él levantarse y apedrearla, pero no lo hizo. La razón por eso es porque es uno misericordioso. Tiene ese perfecto, la vida perfecta, pero también misericordiosa. Eso es lo que puede bendecir a otros. La razón que hoy en día podemos hablar de todas esas bendiciones que habíamos recibido de parte de Jesús es porque Él vino como fiel y misericordioso. Pero ¿qué quiere de nosotros? ¿Por qué estamos aquí en vez de ir directo al cielo en el momento de ser salvo? Si Dios tiene como su propósito restaurarnos al lugar de autoridad, al lugar de ser gobernador de toda la creación, entonces no estamos quitados de eso. ¿Por qué todavía tenemos esos problemas?
¿Por qué todavía tenemos esa tentación? Pues Jesús también fue tentado. ¿Cómo es la respuesta que Dios espera de nosotros? La respuesta que Dios está esperando de nosotros es lo mismo. Tenemos que caminar en esta tierra como sus hermanos, fieles y misericordiosos. Tenemos que caminar en la santidad, aún en medio de los problemas. Podemos llegar al Antiguo Testamento y agarrar un ejemplo, un personaje quien incluso fue una imagen inicial de cómo va a ser el Mesías. Estoy hablando de la vida de José. Recuerda que José era un hermano menor, pero Dios le había escogido con un propósito especial. Un propósito especial. ¿Cómo fue el propósito de José? El propósito de José, como sabemos, fuera para rescatar a sus hermanos. Tanto como Jesús llegó para rescatarnos a nosotros, sus hermanos. ¿Y cómo fue la vida de José? Tenía muchas veces la tentación. Recuerda en el primer momento en cuando ese José pudiera decir a su padre, no voy a hacer esas cosas. Cuando sabía que sus hermanos contemplaban malas cosas contra él, incluso cuando su papá le mandó para buscarles y cuidarles, él se fue en obediencia. Y luego llegando a Egipcio como un esclavo, fue obediente, jamás haciendo lo mal ante su amo. Y ese Potifar ya tenía de alta estima. ¿Y cómo fue enseguida? Otra vez llegó una tentación. La mujer de su amo trataba de agarrarle, pero él, fiel, dice, no voy a hacer eso. Corriendo. ¿Y qué resultó? Resultó en su encarcelado otra vez. Pero otra vez, allá encarcelado, todavía siguiendo siendo fiel, siguiendo siendo la persona que Dios quería de él. Llegó a un momento en cuando tenía oportunidad de ser el encargado. Y en el momento de ser el encargado, José, ¿cómo fue su respuesta? Obviamente llamó a esa esposa de Potifar y dice, pues voy a condenarte. No. Llegó con la autoridad, pero con la misericordia. Jamás tenemos esas cosas. No abusó. Incluso comenzó a amanecer todos los bienes para preparar por esos 7 años de hambruna. Y luego, ¿qué pasó? No estaba agarrando, no estaba más y más rico. Siempre sometió a Faraón. Y cuando llegaron sus hermanos, ¿cómo fue? Otra vez, llorando con misericordia. Pudiera atacarles, pero llorando con misericordia. ¿Por qué? Porque el llamado de José fue precisamente para rescatar, para poner al salvo a su familia. Pero en cualquier momento de esos puntos iniciales de desobediencia que puede brotar en su vida contra su papá, de caer en manos de la esposa, de su amo, y en pecado sexual, de presumirse y atacar personas y no ser misericordioso, todos esos momentos pudiera arriesgar su llamado. Ese es lo que igual está pasando con la iglesia hoy. Tenemos un llamado de mostrar la misericordia de Dios hacia la humanidad. La llamada de la iglesia hoy es cumplir, pero tantas veces la iglesia está cayendo para no cumplir su propósito. Está aquí esos textos de Hebreos 2 indicando que Jesús tenía una intención, rescatarnos y poner otra vez nuestro puesto de autoridad, dejándonos aquí en la tierra con una encomienda. Ese es que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Ese requiere la pureza, la santidad. Caminando en el proceso de la santificación, nuestra obediencia, porque no solamente significa que, yo creo, ¿qué crees? No, ¿cómo creemos? Es la forma en que caminamos.
Porque Dios está esperando de nosotros, de su iglesia, como sus hermanos, para que nunca tenga Él vergüenza de que estemos nosotros diciendo, somos hermanos de Jesús. Tenemos que caminar en esa actitud, la actitud que dice, Dios es soberano, Dios ha cambiado mi vida y puede cambiar también la tuya. No llegamos a otras personas diciendo o actuando presumidos, diciendo que pues yo soy mejor que tú. No, jamás. Estamos llegando como hermanos de Jesús. Eso es lo que está desafiando el escritor de los Hebreos a todos sus lectores. Que ellos llegaban diciendo, mira, somos hebreos, somos hijos de Abraham. Jesús tenía una respuesta. Pues incluso puede levantar hijos de piedras, puede levantar hijos de cualquier persona. Ese no es asunto de tener la sangre, sino actuar como quiere. Entonces nos toca como iglesia caminar en la santidad, porque Él vino para rescatarnos. Su familia, la familia de José, llegó. ¿Y cómo fue? Ellos todos estaban diciendo, es mi hermano, José. Porque estaba de alta estima el nombre de José en todo Egipto en un momento. Llegamos nosotros como iglesia, no caminar presumido, mira tan impresionante que soy yo. No, mira, ese es mi hermano, Jesús. Somos nosotros los redimidos y tenemos que actuar así. Eso es lo que está animando sus lectores a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos recibido un puesto antes menos por el precio del pecado. Pero ahorita el pecado, el poder del diablo fue anulado. La anulación no llega cuando llegamos al cielo. Al momento de confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, está anulado en su vida. Todavía somos seres humanos, entonces recordamos, entendemos que es tener una vida sometida al dominio del diablo, pero su dominio está roto. Y ahorita en Cristo Jesús tenemos ese puesto y está llamándonos, mis hermanos, siga adelante, haz eso por mí, porque nosotros somos sus representantes. Y como representantes debemos caminar en la santidad, debemos caminar como Él, como las personas con el dominio. Pero ¿cómo representamos el dominio? No con jactancia, no con soberbia, sino con misericordia, fiel a Jesús. Ese nos toca a nosotros. Y quiero animarles a ustedes, tomar un momento de descargar ese guía de estudio que está conectado con el video y tomar momento como familia, aplicar y contestar unas de las preguntas o todas las preguntas. ¿Por qué? Porque no es solamente oír, no es lo que yo creo en mi corazón, es cómo creemos. Comienza a poner unas metas de la vida. Desafían uno a otro como familia de actuar como Jesús, de poner en práctica la fe, que no sea solamente una creencia, sino algo de acción en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios está esperando sus hermanos, nosotros, como los embajadores fieles y misericordiosos a nuestros otros hermanos, la humanidad, quien todavía necesita escuchar la palabra de Dios. Bendiciones, nos vemos pronto en la siguiente semana. Seguimos con el libro de Hebreos capítulo 3 y vamos a estar creciendo en Dios día tras día. Bendiciones.